Soy Ana Cueto y soy la responsable de I+D del Departamento de Programas en A3 Media. La evolución del sector audiovisual en los últimos años ha estado marcada sobre todo por la digitalización. Ha sido, por un lado, los años de la eclosión de las plataformas digitales, pero también la del fragmento del consumo televisivo. Las plataformas es cierto que han cambiado bastante los hábitos de consumo de los espectadores y esto ha afectado también al consumo de la televisión lineal. Entonces hemos pasado de un consumo lineal en el que las cadenas televisivas decían al espectador qué ver y en qué momento, a un modelo de consumo en el que el espectador decide cuándo, cómo y dónde quiere ver los contenidos, no solo la televisión, sino también los contenidos. Esto significa también que la audiencia es más fragmentada que nunca. Hay todo tipo de contenidos para todo tipo de público, gente mayor, gente joven, etcétera, pero no todos los públicos tienen la misma manera de consumir. Los jóvenes están más orientados al consumo en streaming y on demand, y la gente mayor está más habituada a un consumo lineal más tradicional. El tipo de contenido consumido actualmente cambia mucho en función del espectador. ¿Vale? Por un lado tenemos la tele lineal, que interesa sobre todo al público mayor, y por otro lado el contenido on demand, que interesa sobre todo al público joven. Entonces, en el consumo lineal, o en los contenidos para el consumo lineal, suelen ser contenidos muy abiertos, familiares, que interesan a todo tipo de público, blancos, por así decirlo, y sobre todo son contenidos tradicionales, ¿no? Pues estoy hablando sobre todo de concursos, de magazines, de eventos en directo, por ejemplo, ¿no? Y en el consumo on demand, el consumo de streaming, pues sobre todo el contenido rey son las series televisivas. Como sabéis, hay un boom absoluto de producción de series, tanto en nuestro país como fuera, y claramente es el contenido favorito de los más jóvenes. No solo de los más jóvenes, ya las generaciones más mayores, digamos, están también habituadas a este tipo de consumo. Entonces, es cierto que cada plataforma tiene un poco su estilo, tanto de producir contenidos originales como de seleccionar contenidos de terceros, y si bien, digamos, a grosso modo pueden ser bastante parecidas, cada una tiene un poco su personalidad, ¿no? No se puede decir que hay una preferida por el público porque hay demasiada oferta, entonces como que la oferta también se fragmenta. Entonces podemos ir, por ejemplo, de un Netflix que apuesta por el volumen a un Apple TV que apuesta más por contenidos de calidad y por estrenar y producir menos originales cada año. Y luego ya a plataformas más, digamos, generalistas, tipo Disney Plus, por ejemplo, que lo tiene absolutamente todo, tiene todo tipo de franquicias y de marcas, o HBO, que apuesta también por el contenido de calidad, con todo el catálogo de HBO, etcétera, pero menos producción original anual. Y luego otras plataformas ya pues un poquito más nicho, como podríamos decir, ¿no? Como es el caso de Filming, que apunta sobre todo a un público más cinéfilo, etcétera. Entonces, realmente, de momento, es un pastel, una tarta en la que hay pues una pieza para cada gusto. A la hora de elegir los contenidos o formatos que se adquieren para su emisión, claro, hay que tener en cuenta muchos factores, ¿vale? Por un lado, si estamos decidiendo comprar desde una cadena generalista, o por otro lado, si estamos decidiendo comprar para una plataforma de streaming, ¿no? En cuanto a los contenidos de cadena generalista, lo que se tiene en cuenta sobre todo son básicamente los gustos de la audiencia, que van a estar muy determinados también por el público mayor que tiene este tipo de consumo. Entonces hay que tener en cuenta siempre estos gustos, hay que tener en cuenta que son contenidos o que sean contenidos muy abiertos, lo que decíamos antes, ¿no? Que interese al target más amplio posible, pues que te puedas sentar a verlo con toda tu familia, los padres, los abuelos, los hijos, los nietos. Esto es lo que llamamos contenido abierto.
Luego también, en el caso de las cadenas lineales, las cadenas tradicionales generalistas, funcionan bien los contenidos en directo tipo evento. O sea, no hablo ya de los deportes, que por supuesto, pero por ejemplo una gala de un talent en directo, ¿no? Pienso por ejemplo en La Voz, en las galas finales suelen ser en directo, o en las galas de Tu cara me suena, ¿no? Son programaciones tipo evento que consiguen reunir a toda la familia alrededor de la televisión. Otro tipo de contenido muy adecuado para las cadenas generalistas son los concursos tanto en prime time como en el daytime. Pienso, por ejemplo, en Pasapalabra, ¿no? Que es uno de los programas más vistos de la televisión en España. Son contenidos también muy familiares, muy participativos, porque a la gente le gusta participar desde casa y bueno, es un tipo de contenido al que no se renuncia. Esto en cuanto a las generalistas, así un poco en líneas generales. Pero luego, si hablamos de un contenido de streaming, es un poco más alternativo. Si pensamos sobre todo en las series, el contenido es mucho más fuerte, por así decirlo, ¿no? Las series para streaming no son tan blancas, tan abiertas como las series que encontramos en lineal. O sea, es lo bueno de ese tipo de contenido, ¿no? Que puedes ir con series mucho más, lo que se llama edge, ¿no? Formatos o contenidos en el edge, un poco en el límite, ¿no? De decir, bueno, esto no es para todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, pienso por ejemplo en Élite, ¿no? La serie de Netflix. Bueno, pues no es una serie que pueda tener su sitio en el abierto. O incluso alguna serie de true crime, ¿no? Que suele ser a lo mejor un poco oscura, truculenta, etcétera. Algunas comedias, por ejemplo, de las que tiene Movistar, ¿no? En el caso de España también son un poco más, por así decirlo, arriesgadas. O sea, hay contenido o sea, hay contenido suficiente, digamos, para diferenciar los dos públicos, ¿no? Sí es cierto que a veces ocurre que algún contenido ha ido lo suficientemente bien en streaming para pasarlo a lineal, pero tampoco ha sido como un gran éxito, ¿no? Hay excepciones, por ejemplo, en el caso de Veneno, la serie de los Javis, ¿no? Que se emitió en el A3 Player Premium y fue un éxito brutal de la plataforma. De hecho, fue de las primeras series que se produjeron y luego se emitió el primer capítulo en lineal. Fue bien, la verdad es que fue bastante bien, pero no es un contenido como para repetir, ¿no? O sea, yo creo que fue por la novedad del primer capítulo, etcétera. Pero hay veces que se da eso, ¿no? Que un contenido de streaming, pues a lo mejor se puede pasar a lineal y aunque ya sepas un poco de antemano que el público no va a ser el mismo, pero hay veces que sí, que es bien recibido. Y luego en la otra dirección, de contenido lineal que se pueda ver en streaming o on demand, eso ya todas las cadenas cuentan con sus plataformas y todo el contenido siempre está disponible on demand, pues bastante tiempo, bastantes días después, o sea que... Y es consumido también no solo por este contenido on demand, digamos, a lo que se llama a los 7 días, ¿no? El consumo del siguiente de los 7 días, no solo es de jóvenes, también hay gente mayor que se está habituando a este tipo de consumo. Los contenidos que luego se adaptan, hay varias formas de hacerlo. Por un lado están las distribuidoras. Las distribuidoras son las compañías que detentan los derechos de distribución. Entonces, en el caso de los formatos televisivos, por ejemplo, que se emiten en lineal, tipo La Voz, Más que Singer, etcétera, son formatos de éxito internacional que se compran, cuyos derechos adquieres para adaptar. ¿Vale? O sea, entonces esas compañías que son distribuidoras van a los clientes y les ofrecen este contenido. Entonces sí, efectivamente hay mercados de televisión, como el caso del MIPCOM, MIPTV, NATPI, etcétera, donde se dan cita a todos los players de la industria para llevar a cabo este tipo de negocios. Sí es cierto que ahora con Internet es muy fácil encontrar el contenido porque es muy sencillo encontrar quién distribuye cada contenido que te interesa, con lo cual es ponerte en contacto con ellos, investigar un poquito si está disponible y si es así adquirirlo, y si no, bueno, siempre tienes
la posibilidad de contactarlos en los mercados, o con una llamada de teléfono, etc. Eso en cuanto a los formatos adaptados. Luego, obviamente, también hay ideas originales que se ponen en marcha y se compran. Es cierto que en entretenimiento son los menos. O sea, en entretenimiento se suele tender a arriesgar menos y se suele tender a comprar formatos que ya están probados en otros países, ¿vale? Por ejemplo, Masked Singer está ya en más de 30 países. O sea, ha sido un formato que se ha adaptado súper rápido. La Voz en más de 60, ¿no? O sea, que son grandes hits, grandes éxitos internacionales. Pero en el caso de la ficción se tiende más a apostar por el contenido original. Creadores locales que te proponen ese contenido para que tú desarrolles en colaboración con ellos o con una productora o una coproducción, etc. Hay diferentes maneras, aunque también se adaptan formatos de ficción, pero no es lo habitual. O sea, hay algún título suelto que ves que sí, que se han hecho versiones. Por ejemplo, hay alguna versión que se ha hecho en algún país de La Casa de Papel, me parece que en Brasil, y no sé si en algún otro sitio, pero no es lo habitual. Lo habitual es apostar por contenido original de creadores locales, lo cual está muy bien, porque de esa forma pues incentivas un poco la creatividad local, y luego sobre todo que en esta creatividad local se tiende a producir lo que decimos localmente, ¿no? Produces localmente pero con vocación global. El ejemplo es La Casa de Papel. O sea, es una serie que se produjo en España, pero ya desde un principio tuvo un planteamiento global, y así fue. O sea, es una de las series más vistas de Netflix y que se ha visto en casi todos los países. Bueno, pues en cuanto a las skills que hacen falta para trabajar en el sector audiovisual, yo creo que la más básica de todas es el sentido común. Ya sé que puede sonar un poco básico, por así decirlo, pero es que lo es, desde luego. Y luego, ganas de trabajar, ganas de aprender, sobre todo. Es muy importante estar al día de todo lo que ocurre, interesarte no solo por la parte que vas a estudiar o en la parte en la que quieres trabajar, sino un poco por todo la globalidad del sector, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, que alguien de noticias no tiene por qué descuidar la parte de entretenimiento o la parte de ficción. O sea, que todo está bastante imbricado, bastante enlazado. O sea, es importante tener una visión global de todo el sector. Es un sector muy cambiante, que cambia muy rápidamente, probablemente de los más cambiantes, con lo cual también es importante la adaptabilidad, ser capaces de adaptarnos rápidamente a los cambios y introducirlos en nuestra manera de trabajar, en nuestra manera de pensar. O sea, no pasa nada porque de repente algo que hayas estado haciendo de una manera determinada durante mucho tiempo, de repente cambie completamente y tengas que hacer otra cosa, ¿no? Muy importante estar al día también de todo lo que ocurre en el terreno, sobre todo también de las noticias, ¿no? De las novedades, de lo que ocurre en otros países. Esto es muy interesante también, ¿no? Es muy fácil acceder a esa información, o sea, está todo en internet, ¿no? Pues voy a ver qué programas se hacen a lo mejor en Inglaterra, voy a ver qué se hace ahora en Alemania, ¿no? Todo este tipo de cosas que a lo mejor puede dar un poco de pereza es interesante, ¿no? Porque aparte que adquieres cultura audiovisual, es algo que en algún momento vas a utilizar de una manera u otra. Y luego, por supuesto, pues buenas dotes de comunicación, trabajo en equipo, también es muy importante, fomentar tu creatividad de alguna manera. Yo siempre digo que es imposible no ser creativo en un mundo tan global, porque quieras o no, te lleva a crear cosas y ganas de aprender, sobre todo.